precios. Estas dos figuras son fundamentales de monitoreo permanente y me parece acertado, que la Defensoría del Consumidor en este caso haya anunciado una vigilancia permanente de los precios, porque también encontramos a ciudadanos y ciudadanas que no tienen la mejor intención y juegan con los precios en este momento, específicamente con el tema del alcohol gel, que es lo que necesitamos, con mascarillas, con el tema del papel sanitario, que es lo que también hemos visto que todo el mundo se aboca a comprar papel sanitario, ¿no? Y este tipo de productos que realmente son básicos, humanos y fundamentales, que también la gente quiere comprarlos por determinadas indicaciones o incluso por seguridad personal, pero que también desde la ciudadanía debemos transitar hacia un consumo responsable, ¿verdad? O sea, ¿qué necesito? Eso es bastante importante, el consumo responsable. Exacto, ¿qué necesito en esta emergencia y qué no? Una pregunta, estas medidas como el control de precios, principalmente el control de precios, los no despidos, principalmente también de las personas que están en cuarentena, deben ir más allá de estos 15 días, porque es fácil imaginar, ¿no? Como ha ocurrido a veces aquí en El Salvador, ocurría muy seguido, ¿no? Con mujeres embarazadas que al llegar al término de su maternidad simplemente las quitaban, ¿no? Hoy también se ha creado un fuero, ¿verdad? Posterior a los días de maternidad. ¿Debería prolongarse también estas medidas de prevención después de los 15 días que dura este decreto o lo que dura la emergencia? Hay que evaluar. Yo creo que uno de los grandes desafíos que nos está presentando esta emergencia son dos. Uno, un uso adecuado, considerando lo que pasó el 9F, ¿verdad? Un uso adecuado del régimen de excepción, que creo que esto va a poner a prueba totalmente al presidente de la República frente a una actitud que debe más bien generar mecanismos de control y de seguridad a su población, no simplemente el uso o la utilización de la figura de la fuerza como elemento último, sino que más bien de consolidación social. Eso necesitamos, cohesionarnos socialmente con información certera, con mecanismos de diálogo veraces, entre otras, ¿no? Entonces, una es esa. La otra tiene que ver con la capacidad de respuesta de la institucionalidad frente, por ejemplo, a estas vulneraciones. Nos convoca la evaluación permanente de la política pública cada día que sucede. Si ya encontramos un caso o si seguimos a cero, ¿verdad? Además de los que están en observación, muy buena medida comprar al gobierno de Cuba el interferón alfa 2B, creo que esa ha sido una de las medidas también más acertadas, es de ir ajustando aquello que hay que ajustar. Hay que comprar pruebas, entiendo que estamos con deficiencias de pruebas, hay que comprar pruebas y todo eso hay que irlo evaluando. Hay insumos suficientes ahora mismo para tener una evaluación de política pública y saber a dónde hay que ajustar. Ayer lo decía el representante de la OMS y comentaba, hay que mejorar el proceso de separación de las personas que están en contención, hay que saber qué tiempo tienen unas, qué tiempo tienen otras, quienes tienen sospecha, para realmente evitar por la asintomatología o no de la misma enfermedad. Entonces, esas son las cosas que hay que ajustar. Estos son los protocolos. No hay perfectibilidad, pero podemos avanzar hacia ella e ir aprendiendo cada hora de lo que está sucediendo en este país para realmente comprender la dinámica de las políticas públicas, que creo que es el profundo desafío de este gobierno. No solo se trata de decidir, sino que también tener toda una contención cuando se decide y evaluarla y transformarla de acuerdo a lo que se necesita o a lo que hay que mejorar, ¿no? En ese proceso de aprendizaje que usted menciona, y creo que es bastante importante, ¿qué tan relevante, qué tanto peso cree que debe tener, por ejemplo, la voz de las personas, pero que en esta época que vivimos se manifiesta principalmente a través de redes sociales, ¿no? Hemos visto, unas personas que desde los sitios de cuarentena, ¿no?, han usado sus teléfonos, han usado sus redes sociales para decir nos falta esto, estamos en estas condiciones, y eso se ha visto que ha sido muy útil para que se realicen los ajustes necesarios, ¿no? Exacto. Eso ha sido bien importante, pero esto va a seguir, ¿no? Y mucha gente, cada vez que entra pues alguien más nueva cuarentena, cada vez que se mueve alguien, ahora que se han distribuido las personas que ya no están tantos en jiquilismo, llegan de nuevo estas quejas, estos señalamientos. ¿Cómo se incorpora, digamos, esto al proceso de aprendizaje que usted menciona? Aquí hay que también comprender algo. La voz ciudadana, la Contraloría Ciudadana, el mecanismo de seguimiento de la ciudadanía es el primer termómetro para saber si mi política pública es realmente efectiva o no.
La política pública lo que hace es atender una problemática. Si las personas usuarias directas de esa política pública o afectadas de manera directa por esa decisión que se toma están dando insumos para la mejora de la misma, entonces ¿cómo lo voy a desperdiciar? Al contrario, es mi primera fuente, es realmente el primer termómetro que me permite a mí ajustar la política pública. De hecho, la presentación del habeas corpus frente a la Sala de lo Constitucional tenía su base este tipo de denuncias. Por otra parte, lo que hemos visto en redes sociales es un ejercicio de ciudadanía maravilloso que ha obligado a la institucionalidad a ir ajustando como debe de ser. Es decir, no es estar en contra de las medidas que se toman, sino abonar a que las mismas mejoren. Pero no es, a ver, la situación es que no puede ser, o tal vez la pregunta es, ¿podíamos esperar o debíamos esperar que fuera todo perfecto desde el principio? ¿No? Porque Eso hay que tenerlo claro, no se puede esperar que esto sea perfecto ni aquí, ni en 15 días, ni en un mes, ni en 3 meses. Son situaciones realmente extremas que ponen a prueba a la institucionalidad. Sin embargo, si esto no sirve para realmente aprender las lecciones del caso, pues vamos a vernos en esta misma situación cada vez que suceda. Es una gran oportunidad para generar protocolos, para generar mecanismos de diálogo, de contención, para saber que antes de emitir una decisión necesito tener más bien primero lo previo, ¿verdad? Necesito tener los albergues instalados, necesito saber cómo va a ser la dinámica de separación de las personas con síntomas frente a las que no tienen síntomas, necesito tener test o pruebas con las que pueda realmente yo certificar que esta persona está contagiada o no. Necesito, todo eso es lo previo. ¿Y puedes hacerlo paralelo? Por supuesto, pero en lo paralelo resguardar los derechos humanos, que es la medida cautelar que precisamente de manera oportuna emitió la Sala de lo Constitucional. Quisiera que me ayudara también, Naida, por favor, a hacer un llamado a la conciencia. Existe, bueno, eso lo discutía también el presidente anoche durante su cadena de conferencia, que, bueno, existe muchas cantidades de personas que se están pues aprovechando para tratar de lograr algo de esparcimiento, ¿no? En días de semana. Él hablaba de excursiones directamente hacia la playa, hablaba de personas que se estaban quejando porque se ordenó, ¿no?, el cierre de discotecas, nightclubs y todo ese tipo de situaciones, para precisamente contribuir a controlar, ¿verdad?, detener la movilidad y la posibilidad del contagio. Sin embargo, sobre eso también hubo quejas, digamos. Entonces, no es tampoco, mejor dicho, es tal vez parte de lo que se debe filtrar. Sería la pregunta, se debe filtrar todo ese tipo de cosas, y cómo también hacer un llamado a la conciencia a todos, pues, a todos los que de algún modo deciden salir sin que sea tan necesario, si no es a trabajar, si no es a buscar cosas de primera necesidad, tal vez. Claro. Hay que considerarlo. Eso es muy importante porque al fin y al cabo también es de realmente como ciudadanía estar conscientes de lo que implica esta pandemia. No es adoptar un virus y ya, no es que nos contagiemos, porque además la forma de contagio es muy particular, es altamente contagioso en primer lugar, y en segundo lugar los mecanismos de contención cuando existe ya el contagio es lo que preocupa, es lo que nos debería de preocupar. O sea, de nada va a servir buscar un servicio privado si el servicio privado está sobresaturado, porque eso es de fácil contagio, o si vamos a buscar el servicio público, que normalmente tiene problemas estructurales en toda su construcción desde hace muchísimos años y que ahora definitivamente no va a poder contener una enfermedad de esta naturaleza, este tipo de virus, ¿no? Entonces las medidas preventivas son fundamentales. Como sociedad debemos de estar conscientes de eso. Miren lo que, o sea, a nivel mundial creo que hay mucha razón cuando se apela a las experiencias internacionales frente a la reacción y a la respuesta que están dando los países. Hay un colapso, aún con aquellos en donde la capacidad de respuesta es superior que la de El Salvador, hay colapsos. Cómo esto se va mejorando tiene que ver también con las decisiones que se van adoptando. Pero en El Salvador, si la medida ahorita es prevenir, evitar estos lugares porque definitivamente bajan la posibilidad de los contagios, hay que acatar, hay que estar conscientes. Todas y todos tenemos abuelos, abuelas, hay niños, niñas en casa, un vecino o una vecina que puede contagiarse y que ataca definitivamente a personas con determinadas características, es decir, o con determinadas características inmunológicas. Personas de la tercera edad hay que resguardarlas mucho, niños y niñas, por supuesto, son personas en situación de vulnerabilidad, mujeres embarazadas, por supuesto, también hay que resguardarlas y cuidarlas, que son las medidas atinadas que ayer anunció el presidente. Y como ciudadanía debemos realmente hacer la tarea como corresponde, no minimizar. Es una pandemia que nos puede poner en jaque a toda la sociedad, más de lo que si prevenimos
puede suceder, ¿verdad? Sí, entiendo. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejarle ir sin antes preguntarle también, por ejemplo, por un momento tratamos el tema de la información y la información que es necesario trasladar a la población. Y quisiera reiterarle esa pregunta, que ¿cuál cree, desde el punto de vista ciudadano, claro, que es los detalles o los puntos de información más importantes que se deben trasladar y también hacerlo con mayor prontitud? Claro, certeza en la información. No se trata de informar como un spot publicitario, se trata de informar con la mayor certeza posible a la población salvadoreña. Cuántas personas están albergadas, cuántos test o cuántas pruebas tiene el gobierno. Hoy se anunció, y eso me pareció muy bueno, la compra de cuántas unidades de interferón, ese tipo de comunicación, y creo que va avanzando hacia allá. Hay que definitivamente irla ajustando un poco más, es la que necesitamos. Datos concretos, elementos concretos sobre los cuales nos sintamos informados e informadas, no sobre lo bien o mal que están haciendo en un albergue frente a lo bonito que se puede ver. No es eso, sino que más bien datos certeros que den tranquilidad a la población, y también los mecanismos de contención y diálogo suficientes para que la ciudadanía nos sintamos con seguridad. Este es un pueblo que se repone con facilidad y que comprende sus dinámicas, la comprende perfectamente. Podemos comprender con información certera, pero no debemos caer en pánico cuando no la tenemos y la necesitamos, ¿no? Entonces, acá dos llamados: uno al presidente de la República para que su aparato de comunicación y divulgación sea más preciso, sea muchísimo más claro y directo alrededor de sus mensajes, una campaña de sensibilización para precisamente no ver de menos esta pandemia, sino que realmente sensibilizar a la población sobre lo que esto implica. Sería bueno, ¿verdad? Y pues bueno, esto es de todos y todas, a todos nos convoca la ciudadanía a estar pendiente de lo que nos corresponde hacer frente a un estado de excepción, incluso también hacer ciudadanía si hay abusos de poder en donde una corporación no necesariamente tiene toda la construcción histórica para que nos dé toda la seguridad, pero ahí es donde entra precisamente la voz ciudadana, a los despidos injustificados, a las medidas que no se estén tomando dentro de la contención del marco legal, hacer las denuncias del caso. Eso es lo que nos corresponde, ¿no? Eso es realmente estar construyendo ciudadanía en este momento. Excelente. Muchísimas gracias, Naida, qué bueno que nos pudo acompañar ahora. Gracias por aceptar la invitación. Lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero creo que ha sido muy importante poder darnos un poco de tranquilidad en el tema jurídico y de derechos humanos sobre la situación que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias. Gracias, Luis, y muchas gracias también por estar con nosotras y nosotros. Y pues bueno, esperamos seguir abonando desde la ciudadanía en este debate, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Y desde ya le queda abierta la invitación para una futura ocasión. Gracias. Solo nos ponemos de acuerdo en la fecha. Sí. Bueno, ya lo escucharon, amigos y amigas internautas. Por favor, acatemos las medidas de seguridad. Si no es necesario, no salga de su casa. Asegúrese de lavarse las manos con frecuencia. Proteja a los niños y principalmente a los ancianos, quienes estadísticamente han sido los más afectados por esta enfermedad. Desde ya les deseamos a todos la mejor de las suertes, les decimos paciencia también, y creo, Naida tal vez puede apoyar, creo que al final de los 15 días tampoco es que hay que salir corriendo de los albergues, porque eso va a depender también de los anuncios que hagan las autoridades. Así que estar muy pendientes de eso, muy pendientes también de la información que pueden ustedes encontrar a través de cronio.sb y nuestros aliados informativos. Por supuesto que agradecemos a esos aliados informativos, quienes son elsalvadoreño.com, Noticias Menotti, Política Estéreo y Bitácora SB, que siempre nos están acompañando en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.